Proseguimos a través del tiempo de la predicación de la palabra, a través de la frecuencia radial para quienes nos sintonizan a través de Radio La Voz de Celaya Central, frecuencia 102.9. Para quienes nos sintonizan a través de la radio, deseamos que la bendición del Eterno sea en abundante para con cada uno de ustedes. Deseo bendiciones para nuestro hermano Henry Lacos, a nuestro hermano Jader Lacos, a nuestra hermana Juanita Solano y al resto de la familia en Comunidad El Colorado. Quiero invitarles a leer la palabra de nuestro Dios en este tiempo, en el libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo la palabra del Dios eterno en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3 de la palabra del Señor, basado al tema señales de su venida y del fin del siglo. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Señor. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mis estimados hermanos, de manera general, si usted sigue leyendo la palabra, de manera general, la palabra del Señor menciona que Jesús le respondió diciendo que tengan cuidado que nadie os engañe diciendo yo soy el Cristo, y comienza a decir un sinnúmero de la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, de la palabra de nuestro Señor, y habla y sigue diciendo la palabra donde Jesús les dice: oiréis de guerra, de rumores de guerra, de nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, terremotos, hambre, y viene diciendo todo esto será principio de dolores. Y la palabra menciona que entonces, dice la palabra, que habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido. Este término, principio de dolores, es para el arrebatamiento de la iglesia. Y después del arrebatamiento de la iglesia, en el lapso de 3 años y medio, para lo que va de 4 años, para lo que va del cierre de 42 a 43 meses, de lo que va en el cierre de 43 meses, comienza lo que dice la palabra del Señor, los juicios de la gran tribulación, y es donde la palabra de nuestro Señor nos enseña, mis estimados hermanos y amados amigos, de manera especial. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando de un régimen mundial, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Al surgir el arrebatamiento de la iglesia, quiero llevarlos al libro de lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, en el versículo 2 de la palabra al versículo 4. El Señor nos enseña en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, en el versículo 4, versículo 2 al 4 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, dice la palabra del Señor, y nos enseña así como ladrón en la noche. Cuando el arrebatamiento de la iglesia surja, antes del arrebatamiento de la iglesia hay una propagación, hay una propaganda de establecer todas las potencias a nivel mundial, hermanizarse, buscar la hermandad y buscar lo que se llama un vínculo de armonía, un vínculo de estado de paz. Y lo dice en el primer versículo de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 1. Pero, amada iglesia, amados, dice la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad dice hermano, de que yo os escriba. En el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, cuando se propaguen para establecer una paz mundial, entonces la palabra del Señor menciona que cuando ellos digan paz y seguridad, cuando logren el tratado de paz, cuando logren ellos establecer el tratado de paz, entonces la palabra del Señor dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, esa paz artificial, esa paz ilusoria, esa paz temporal dilatará un lapso de 3 años, amado hermano, que equivale a un total de 42 meses. En la palabra del Señor menciona el continuo sacrificio en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 9 en adelante.
desde que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Y la palabra del Señor menciona acerca de esto y dice: bienaventurado y santo los que esperen para estos días, hablando del pueblo israelita, como dice el libro de San Juan. Quiero llevarlos al libro de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 42 de la palabra del Señor. En el libro de San Juan dice que otro aparecería en su propio nombre, pero San Juan capítulo 1, versículo 11 de la palabra, el Señor Jesús ya había dicho de antemano: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? La descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La nación de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas el pueblo separado, el pueblo samaritano, el pueblo de Grecia, el pueblo romano, el pueblo de Galacia, el pueblo de España, el pueblo, amados hermanos, del Ponto, el pueblo de todos los países a nivel mundial, llamados gentiles, que no eran practicantes de la ley de Dios. La palabra enseña y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o derecho de ser llamado hijo de Dios. En el libro de San Juan capítulo 5, en el versículo 42, la palabra menciona y dice aquí la palabra: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le dice a los israelitas en el versículo 43, le dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este le recibiréis. El Mesías que espera a la nación de Israel desde años atrás, desde milenios atrás, es el Mesías que anunció la palabra del Señor en el libro, mis estimados hermanos y amigos, en el libro de Miqueas capítulo 6, Belén Eufrata, de ti me saldrá el que regirá a Israel, pequeña entre las naciones, pequeño para estar en medio de su pueblo. De aquí, de ti te saldrá el legislador que regirá con vara de hierro a las naciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que nació en Belén de Judea, amados hermanos, entre las más pequeñas tribus de la tierra, de la etnia de la nación de Israel. De ti me saldrá, dice la palabra del Señor, el que será el pastor, y en él esperarán, dice la palabra del Señor. En este versículo que mencionamos en el libro de San Juan capítulo 5, en el versículo 43, Jesús le dice a ellos: yo he venido en nombre de mi Padre, y menciona ahí la palabra del Señor: y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Quién vendrá? El pacificador de la paz. Israel ha esperado a un Mesías. Israel ha esperado a un rey que sea similar al rey David, que sea similar al rey Salomón, y aún con mayor excelencia más que el rey Salomón. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que él vino, Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino en nombre de su Padre y no le recibió Israel, la nación de Israel. Si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibiréis. Apocalipsis capítulo 6. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. El tiempo lo aprovechamos. Al capítulo 6. En el libro de Apocalipsis lo menciona en el versículo de la palabra, capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, y nos dice de esta forma escatológica, de esta manera especial, de esta manera profética, lo habla y nos dice la palabra: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, dice la palabra, como con voz de trueno, con voz tronante: ven y mira. Y miré, dice el apóstol Juan, y en ese momento venía un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Miré, y he aquí un caballo blanco, símbolo de la paz, es decir, un símbolo de la paz, que representa la paloma en el bautismo de Jesús. En el capítulo 3 de Mateo, versículo 16, la palabra del Señor dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿A quién representaba el Espíritu Santo en ese momento especial? Al Espíritu Santo. Eso representaba la paloma. En tiempos de Noé, cuando Noé envió la paloma a ver si había orígenes. Oiga, ¿cómo puede ser posible que Noé le haya hablado al oído y le haya dicho: palomita, si hay un árbol, cortarle una ramita, te la pones en el pico
y vuela y vuela y vuela hasta llegar a mí. Oye, ¿pudiera haber esa forma? ¿Pudiera haber esa habilidad de capacitar a un animal para traer? Hermano, claro, la águila, los halcones. Bueno, hay sus fábulas que así lo enseñan en las películas. Hay sus fábulas que son interminables, alegorías, filosofías huecas. Pero mis estimados hermanos, Dios tomó total control en la palomita. Y la paloma trajo una rama de olivo, dos significados: esperanza, alabado sea el Señor, color verde, esperanza, la rama de olivo. Y la misma rama de olivo representa al Espíritu Santo, al aceite que debe de haber en la vida de los cristianos, porque somos vírgenes y la palabra del Señor dice la palabra que debemos de mantener aceite, presencia del Espíritu Santo, vivir fuera de esclavitud, vivir fuera de lo que es modernismo, para que Él no vea en nosotros corrupción y no se vuelva después de nosotros. Deuteronomio, capítulo de la palabra 23:14. Deuteronomio 23:14 dice que Él anda en medio de nuestro campamento. Nuestro corazón es un altar para el Señor. Por lo tanto, nuestro altar debe de ser santo al Señor, porque la palabra dice que no mora el Espíritu Santo en vaso sucio. Hay quienes profesan la fe, hay quienes profesan el nombre de Dios, hay quienes profesan la palabra de Dios, pero no mora el Espíritu Santo en ellos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y no es palabra de los hombres. Pero el problema es que servirán de puentes y no serán instrumentos para uso de la eternidad, no serán instrumentos para uso eterno de adoración al Señor, porque aprendieron a vivir a su manera, a su gusto y antojo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si afuera hay esclavitud, si afuera hay inmundo que gobierna en su cuerpo, quiere decir que su corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Su corazón está en la vanidad de este mundo. Se quedó en Egipto, no ha salido, no hay nuevo nacimiento, por lo tanto no hay ascensión para el arrebatamiento de la iglesia, para ir a gozar a la boda del Cordero e estar con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es la respuesta cabal, concreta, firme y verdadera que tiene el significado de la palabra. Proseguimos hacia adelante, el tiempo nos apremia. En el capítulo de Apocalipsis, capítulo de la palabra 6, versículo 2 dice que venía un personaje montado en un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Esto es de un alto gobierno que tiene una arma nuclear. A estos tiempos no se usa el arco como se usaba en tiempos de guerrilla. Y dice la palabra del Señor que tiene un arco, significa que tiene una bomba nuclear, tiene misiles nucleares, solo de apretar el gatillo para desaparecer el globo terráqueo, para desaparecer la humanidad entera. Pero sabemos que también él mismo se destruiría si le pone el botón a esa herramienta. Bueno, en Discovery, en Argio, la gente dice, los científicos dicen, para 72 años, esto estamos hablando en el 2014, para 72 años. Ellos dicen que para el año, más o menos aproximadamente, el año 60, del año 2060, el mundo explotaría y no habría ningún sobreviviente. Pero Bill Gates, uno de los más altos empresarios, de los hombres más archimillonarios o millonarios de la faz de la tierra, él ha estado patrocinando, y hay otros ricos, otros archimillonarios que han estado patrocinando dinero para hacer mejoras en la luna. ¿Qué dice el libro de Abdías 1:4? ¿Qué dice la palabra del Señor en Abdías 1:4? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre Edom? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre lo que pertenece a lo que tiene que ver con lo que tiene armas nucleares? ¿Qué tiene que ver lo que dice la palabra del Señor en Abdías 1:4? La palabra del Señor menciona que aunque en las estrellas remontaren su nido y allá hicieren sus mansiones, de allá la poderosa mano de Dios está determinado que dice los destruirá, los alcanzará. Si en el estrago de la profundidad del mar hicieren allá vivienda a través de todos los medios científicos, de allí, dice la palabra del Señor, enviará a la serpiente, de allí los sacará a ellos. Y si lo hicieren en la profundidad de la tierra subterráneamente, también de allí nadie podrá escapar, ni en las esferas, ni en las aguas acuáticas marítimas de los mares, ni en el centro de la tierra, porque en la astenósfera, en la atmósfera, en la corteza terrestre, en la endósfera, hay, amados hermanos, fuego que es
más caliente que el mismo sol y más caliente que el fuego que nosotros cocinamos. Hay fuego en el corazón de la tierra, que es un lugar donde se le menciona, donde hay líquido que derrite cualquier herramienta, cualquier tipo de herramienta metálica. Hay un grado de 6.000 grados centígrados. Búsquelo en la información, de esta manera se lo doy. Quiero avanzar. Señales de su venida y del fin del siglo. Antes de la venida del Señor Jesucristo, la humanidad, la sociedad estará convulsionada. Pero tú, Daniel, cierra la palabra de la profecía de este libro, Daniel capítulo 12, versículo 4, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia se aumentará de un país a otro. Unos irán y otros vendrán, dice la palabra, y la ciencia se aumentará. Hoy día tenemos la ciencia, la tecnología, tenemos la ciencia en nuestras manos, la damos en la bolsa, echamos el teléfono, ahí lo vibra el teléfono, ahí está la llamada, ahí está la transmisión, ahí sale donde está transmitiendo en vivo la persona. Entonces usted viene y ya se mete a ver la tecnología, la tenemos está en nuestras manos, la tecnología está en nuestra bolsa, hermanos, y la ciencia se aumentará. Hay que utilizar la sabiduría, hay que utilizar la ciencia para llevar el mensaje que Jesús trajo a la humanidad, mensaje de salvación, como dice la palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 12, 47, yo he hablado en nombre de mi Padre, dice la palabra del Señor, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza, el que me recibe, no vendrá condenación, pero el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 2 dice la palabra que otro vendrá en nombre de su Padre, decía el libro de San Juan 5:43, y este personaje vendrá, dice, como símbolo de la paz, un hombre de alta potencia, un hombre de alta realeza. La palabra del Señor dice que son 7 gobiernos. Apocalipsis 13, vi subir sobre la arena del mar una bestia escarlata, es decir, que tiene vestimenta de gala. Dice la palabra del Señor que tenía 7 cabezas, representa 7 gobiernos, 7 potencias similares. Luego el resto de los gobernantes de las naciones tendrán que dejarse soyugar y establecer un solo mercado, un solo comercio, una sola religión, una sola ley, un solo reglamento, y el que no se ajuste será tomado como rebelde. Pero estos personajes estarán contrarios al orden de la Biblia. La palabra del Señor dice que contra el Dios de sus padres se volverá, y dice que honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Y aunque del amor de las mujeres no hará caso, como quien dice que le gustarán más los hombres que las mujeres. Posibilidad que hasta que también sea un afeminado de esos que menciona la palabra del Señor, que merecen ser ahorcados. Eso enseña la palabra, no yo. Eso lo dice en el libro de Levítico 18. Amados hermanos en el Señor, y menciona, dice que este personaje traía un arco y le fue dada una corona. Dice la palabra, lo sentaron en lugar del rey. El Cristo que fue crucificado con una corona de burla, de espina, el Cristo que fue crucificado, a él no lo recibió Israel como nación, es decir, como rey en la nación. Pero a este personaje, con los tratados de paz mundial, lo recibirán como rey. Se sentará como Dios, dice la palabra del Señor, se hará pasar por Dios. Y dice la palabra que habrá poder engañoso en ese hombre, para que el que no creyó a la verdad crea a la mentira, y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. De tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra, y se maravillará la gente diciendo: ¿quién como este gobernante, y quién podrá luchar contra él? Y luego viene lo que se llama, amados hermanos, dolores, cual nunca han habido desde que hubo gente hasta entonces. Hoy hemos centralizado un poco acerca de señales de su venida y del fin del siglo. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús comenzó a decirle en Mateo capítulo 24:32, le dice: de la higuera aprended la parábola. Y la higuera es la nación de Israel. El candelario por medio del cual Dios pronostica el regreso para el arrebatamiento de la iglesia, que vendrá Jesús a levantar a la iglesia a través de su Hijo amado Jesucristo. El calendario para pronosticar el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia es la nación de Israel. Pastor, ¿pero cómo que es la nación de Israel? 1948, en el libro de San Mateo, quiero cerrar ya finalizando lo que dice la palabra del Señor. Menciona la palabra de nuestro Dios en el libro de San Mateo 24, menciona la palabra de nuestro Dios acerca de este acontecer. Israel es el calendario
pronostica, reloj profético, calendario profético, que pronostica el día, o más bien el año del arrebatamiento. El día y la hora no, pero el año del arrebatamiento lo pronostica Israel. 1948 para el 2025, 77 años. La palabra del Señor enseña en Mateo capítulo 24, en el versículo de la palabra del Señor 34 menciona la palabra: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo es el cierre de un quinquenio, que tiene que ver con el cierre de 10 décadas, que tiene que ver con el cierre de 100 años. El fin del siglo es el cierre de 100 años. ¿Cuánto nos faltan para el cierre de un siglo? Estamos en el calendario profético, la nación de Israel, 1948 para el 2025, 77 años. ¿Cuánto nos falta para el cierre del fin del siglo? 23 años. Pero en esos 23 años está registrado el arrebatamiento de la iglesia y los 7 años de la boda del Cordero de la iglesia allá en el reino de los cielos, y los 7 años, 3 años y medio de paz artificial, que se le dice aparente paz, periodo de paz artificial ilusorio, pasajera. Y está también lo que tiene que ver el comienzo de 14 juicios que sacudirán a la humanidad entera, y habrá cual tribulación, cual no la ha habido desde que hubo gente. Ese es el segundo paso, o más bien el tercer paso, que daremos a conocer en la próxima. Israel, 1948, 77 aniversario 2025, a 23 años de llegar al fin del siglo. Pero en esos 23 quitamos menos 7, 93 años, es decir, hablamos 16 años. En el año 2041. En el año 2041, cuando Israel cumpla 93 aniversario, el arrebatamiento de la iglesia surgirá. ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque la Biblia lo está enseñando. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le dice el Señor Jesucristo, dice de la higuera: aprended la parábola. Israel fue reconocida a través de la corte jurídica en 1948 y va en escalón hasta llegar al cierre de los 100 años, y en ese cierre va lo del arrebatamiento de la iglesia, y hay que preocuparse porque también la muerte nos puede sorprender. ¿Y cómo estamos para viajar con el Señor? Día y hora no lo pida, porque no existe. La palabra del Señor dice que del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero el año está profetizado en la Biblia. Que Dios me le bendiga. Saludos. Deseamos bendiciones para mi estimado, a través de las redes, Nelson Rodríguez, ¿verdad? El que grabó el noticiero azul, limpio, muy transparente. Nelson Rodríguez, que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana María. Ella nos está siguiendo a través de las redes desde allá de Estados Unidos, Edom. Y el reverendo Hilario de Jesús Rodama Iglesia desde Esteliz. María Rodríguez nos está también siguiendo. Pedro Sandoval y entre otros. Así que Dios me le bendiga a todos de manera muy especial. Saludos para mi estimado amigo Naim Peralta, de Radio Mía La Musical. Está sintonizándonos, está viéndonos también. Que Dios me le bendiga, mi estimado. De gran bendición ha sido nuestro amigo Naim Peralta. Que Dios me le bendiga. Saludos, que la gracia de Dios sea sobre ustedes, y estoy comprometido, pronto estaré por allí.